En esta elección? ¿UNEN sigue unido o entran todos ¿Por qué? a los tortazos y se disgregan a partir del 11 de agosto? Pero me parece que hay una interpretación un poco sesgada, no tuya, porque si no, no quiero caer en el mismo tipo de argumentación. Sesgada, pero al revés. No, lo que creo es que UNEN está compitiendo en unas PASO como realmente deberían ser las PASO, ¿sí? Que son unas primarias abiertas para dirimir cuestiones adentro de los frentes o los partidos. Y entonces eso, hacerlo de cara a la sociedad, implica que hacemos debates, como el que tengo que ir ahora, que está dentro de unos minutos Rodolfo Terráneo debatiendo, como el de los dos de la semana pasada, y eso implica que hay que debatir de cara a la sociedad las diferencias, y tenemos algunos valores y algunos diagnósticos de la realidad que compartimos. Yo creo que si los otros espacios hicieran un ejercicio parecido, y en lugar de tender a la disciplina porque están todos esperando que los nombren, que los designen a dedo para pelear por un puesto, tendrían diferencias mucho más grandes que nuestro espacio. A ver, ¿cuál es la discusión hoy en la Argentina? ¿Pasa por la economía? ¿Pasa que, más allá del tema institucional, que también es una bandera de la oposición, pasa por plantear que hay ciertos desvíos en la economía que si no se arreglan en el corto plazo después va a ser imposible arreglar? Yo creo que ese es uno de los temas. A ver, primero, cuando le preguntás a la gente qué le preocupa, generalmente dice tres cosas. La economía en sus distintas interpretaciones, ya sea por el lado inflacionario, por el lado del empleo, la corrupción y, obviamente, la inseguridad. Ahora, a mí me parece que ninguna de estas cuestiones puntuales se arreglan solamente con medidas desde esa cuestión. Lo que creo que los argentinos nos acostumbramos, cuando nos desilusionamos con algún ciclo, a tener diagnósticos muy facilistas, o que es solamente la corrupción, o que es las instituciones. Y la verdad es que para transformarse en un país desarrollado hacen falta muchas cosas que llevan tiempo de construcción, llevan paciencia, llevan trabajo y llevan constancia. Yo abrazo el método de UNEN porque me parece que es una manera de construir eso. Que es, le preguntamos cada 2 años a la gente cuáles son los matices que tiene que tener este espacio y para dónde tenemos que ir. Y me parece que tenemos que entender todos, dentro de UNEN y en nuestra relación con otras fuerzas, que se trata de una construcción colectiva, insisto, que requiere mucha constancia en el trabajo y con equipos. Si no tenemos equipos, si no podemos construir equipos, es muy difícil dar vuelta a lo que le ocurre a la Argentina. Vos has apuntado en los últimos días al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¿Hoy ves que la economía está realmente mal? Porque el gobierno dice, no, la economía nos va a jugar a favor este año. Empezó a repuntar. Primero, va a tener un crecimiento en el segundo semestre mucho mayor que el año pasado. Es decir, no está claro que la economía le vaya a jugar en contra al gobierno este año. Yo creo que cuando vos mirás, los motores genuinos de la economía están apagados de hace un tiempo. Casi no creciste el año pasado. Este año vas a crecer poco, a pesar de las expectativas que tiene el gobierno. Y en los siguientes también, porque la economía está trabada por cuestiones que se fueron perdiendo, más las trabas que muchas veces el propio secretario de Comercio le genera a la economía. Entonces yo creo que es muy difícil crecer bien y que eso la gente lo siente, independientemente si es un comerciante, un taxista, una ama de casa, lo siente. La gente está sintiendo que le cuesta llegar a consumir o a tener el mismo poder adquisitivo que antes. Que creo que ocurren dos cosas con respecto a las comparaciones de crecimiento o no crecimiento. Una, vos podés estar en 100. Si venís de 50, creciste 100%, si venís de 90, creciste 11%. Entonces, el año pasado, este mismo trimestre, fue extraordinariamente malo. Y además de eso, es cierto que entre las renegociaciones paritarias, más la devolución ahora de las ganancias por el aguinaldo, más los aumentos jubilatorios, más el aumento de la asignación universal por hijo, hay más dinero en la economía, y eso es cierto. Lo que pasa es que como no corregimos los problemas de fondos, a medida que transcurre el tiempo, otra vez la inflación te vuelve a comer el poder adquisitivo. Para hacerlo fácil, hoy la inflación implica en un sueldo de 6.000 pesos el equivalente a que te saquen 300 pesos por mes de impuestos. Ganas 10.000 pesos, te sacan 500 pesos por mes de impuestos. Y la verdad es que eso es lo que le está ocurriendo a la economía todo el tiempo. ¿Vos crees que hay un tema del peligro de que después de las elecciones pueda haber un ajuste fuerte en la economía? No, la verdad que creo que se siguen acumulando inconsistencias y que la manera del gobierno de resolver las inconsistencias cada vez que piensa que van a hacer eclosión es taparlas. No me parece mal que las tapes si corregís el problema de fondo, pero como no se corrige el problema de fondo, cada vez que las tapas lo que generas es cepos, trabas y un montón de circunstancias en las cuales a la economía, que es un sistema, le cuesta fluir. Y lamentablemente estamos inmersos en esa situación.
¿Crees que todavía hay margen de maniobra para...? Sí, creo que hay margen de maniobra, sí. ¿Qué significa margen de maniobra? ¿Para hacer qué, digamos? Uno ve que el dólar va para arriba, digamos, el oficial pasa que el dólar va para arriba, pero el dólar va para arriba. Bueno, que la inflación es del 25%. Una de las cosas que el gobierno está devaluando o depreciando, es el término correcto, de a poquito, ¿sí? Pero el equivalente a 20 o 20 y pico por ciento por año. Pero digo, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo de la economía sigue siendo la inflación. Y la inflación está atada a muchas cosas que yo no sé si el gobierno no tuvo voluntad antes de corregirlas, si las va a tener ahora. La verdad que no lo sé. Lo que sí creo que el gobierno sigue teniendo instrumentos para que, si otra vez en este tablero eléctrico que es la economía hay problema para que se te queme una fase, bypassear la fase, apagar esa parte del tablero, y eso evita crisis, pero te genera una economía cada vez más apagada. Si no corregir la inflación, ninguno de los otros problemas lo podés corregir como merece. ¿Cuál es el proyecto principal que llevás al Congreso, si tenés posibilidad de ser diputado? Mira, yo creo que no hay que mentirle a la gente con la capacidad o con las cosas que se pueden hacer del Congreso. Primero, hay muchas cosas que uno puede proponer y después el gobierno el gobierno las va a bloquear. Hay otras que en cuanto vos tocas temas sensibles, lo que hace el gobierno es reaccionar. Por ejemplo, todos en UNEN dijimos que hay que readecuar el mínimo no imponible porque hoy en la capital federal antes pagaba el 5% del impuesto a las ganancias, el 33% y se paga el doble de alícuota. Sí. Apenas decimos eso en la renta financiera, el gobierno sale y le devuelve plata a la gente sobre las ganancias del aguinaldo. Entonces yo creo que esas cosas se pueden seguir haciendo. Creo que hay una enorme injusticia en que no se grave la renta financiera y que se puede hacer. Creo que desde el Congreso hay que, primero, relevar muy bien algo que vamos a necesitar a futuro. Este gobierno gastó un montón de plata en subsidios y un montón de plata en infraestructura, y la infraestructura no está en la calle. Argentina no tiene ni puertos, ni aeropuertos, ni ruta, ni energía para competir. Nosotros podemos decirle al gobierno por dónde tiene que ir, pero si el gobierno no quiere, hay que relevar muy bien qué es lo que hay que hacer a futuro. Y fundamentalmente viene la discusión de la ley de emergencia económica y la discusión de la ley de presupuesto. Independientemente de cómo sean las relaciones de fuerza en el Congreso, hay una cosa que creo que es una tarea fundamental que tenemos que hacer desde el Congreso, y es empezar a transparentar y a contar las cifras de manera tal que la gente comprenda y no se exija, y le exija al gobierno todo tipo de comportamiento. Ejemplo muy sencillo. En subsidios al transporte se gastó el gobierno el equivalente a 175.000 millones de dólares, de pesos en estos años. Eso equivale a 10.000 pasajes por habitante del AMBA. ¿Dónde están? Tengo la última, muy breve. Sí. ¿Es posible dar el 82% a los jubilados o es demagogia hoy? Mira, el proyecto de ley que anda dando vueltas no es el 82% a todos los jubilados, sino que en principio es el 82% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, es subir las jubilaciones mínimas entre 9 y 15% dependiendo cuándo lo contabilices. Después hay son el 80% de los jubilados, es decir, 8 de cada 10 jubilados. Pero no es el 82% móvil para todos, ese no era el proyecto. Después hay una de actualización de haberes por aquellos que quedaron rezagados porque vos fuiste subiéndole a los de abajo y no tanto a los de arriba. Se puede hacer dependiendo de qué otras cosas vos quieras relegar. Porque si vos decís, mira, quiero que haya otro tipo de estructura tributaria, quiero bajar retenciones, como dicen algunos, quiero actualizar los haberes, quiero el subir al 82%, todas esas cosas juntas, no es una promesa que se pueda cumplir. Lo que sí hay que hacer es que ANSES, que tiene no solo, ¿por qué digo esto del 82%? Porque además cada vez que vos tocas algo, vos por ahí decís, hoy lo puedo hacer, pero el sistema previsional es un sistema vivo, es un cuerpo que cuando vos tocas algo hoy tiene repercusión generaciones y generaciones y generaciones después. Entonces, hoy lo que ocurre es que ANSES gasta mucho dinero en lugar de en el sistema jubilatorio en un montón de otras cosas. Va a financiar parte de la Supercar, va a financiar las netbook para los chicos, va a financiar un montón de cuestiones. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es reordenar qué es lo que es ANSES y a qué se debería dedicar y no cortar el resto de los programas, pero financiarlos de otro lugar que no tienen que ver con el sistema previsional. Martín Lustó, gracias por haber estado en Plan M.